nuestro cafecito con Jesús, un espacio para reflexionar en la palabra del Señor y compartir un buen café. En esta ocasión quiero hablarles de una historia que ocurre entre abril y mayo en la provincia de Hampiengyong. Este lugar celebra algo que se llama el Festival de las Mariposas. En este Festival de las Mariposas, al ser primavera, las plantas se visten de flores, ¿sí? Entonces hay muchas flores y cada flor tiene un tipo particular de mariposa que viene a polinizar. Esto ocurre, pensaría uno, que porque la mariposa es la que elige la planta, pero no es así. Resulta que cada una de estas plantas expele un olor específico que atrae a un tipo específico de mariposa, ¿sí? En las personas también ocurre algo parecido. Resulta que las personas tenemos unos marcadores específicos en nuestras células que hacen que podamos caerle bien a una persona o a otra, ¿sí? En los insectos y en algunos otros animales también hay feromonas que ayudan en todo este proceso. Todo esto es percibido ¿por dónde? Por el olfato, ¿sí? Entonces, haciendo un poco del contexto del olfato, esto es una reacción química que ocurre en nuestros receptores y que es percibida por el cerebro con algo particular. ¿A dónde voy con esto? Quiero ir a un versículo que se encuentra en 2 Corintios 14 al 17. Me voy a tomar la libertad de leerlo en una versión de la Biblia al día. Y dice así: pero gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y donde quiera que vamos nos usa para hablar a otros y para esparcir el evangelio como perfume fragante. Para Dios somos como la fragancia de Cristo, olor que llega a los que se salvan y a los que se pierden. Para estos somos un olor de muerte que lleva a la muerte, pero para otros somos un olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está perfectamente capacitado para una tarea como esta? Nosotros fuimos enviados por Dios para anunciar el evangelio con sinceridad delante de Dios, porque estamos unidos a Cristo. No somos como esos que predican la palabra de Dios por lucro. Bueno, para poder entender un poco mejor este pasaje que habla sobre el olor, pero también habla sobre la muerte y habla sobre la vida, y que unos son para vida y otros para muerte, tenemos que ver el contexto que utilizó Pablo. ¿Listo? Entonces vamos a ver que esto es una epístola que Pablo escribe a la iglesia naciente que está en Corinto, ¿sí? Si recordamos o si vemos la historia, vamos a revisar que Corinto fue una ciudad importante en el Imperio Romano. Era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano debido a su conexión con Asia Menor por medio de dos puertos que tenía, uno para Asia Menor y otro para todo lo que tenía que ver con Italia, ¿sí? Era una ciudad muy cosmopolita y por ende tenía muchas personas que venían a esta ciudad, y pues también tenía una cantidad impresionante de situaciones depravantes que incluso tenían hasta su propia fama dentro del Imperio Romano. Pero retomando un poco esta historia, tenemos que centrarnos que al ser una ciudad romana, en esta ciudad tenía muchas de las tradiciones y los ritos romanos. Resulta que había una celebración importantísima y es la figura que utiliza Pablo para que todos le puedan entender como este contexto y esta historia. Resulta que cuando un general romano hacía una campaña supremamente importante que podían durar hartísimo tiempo, muchos años, y lograban con éxito esta victoria en campaña, se le hacía como un homenaje. Ese homenaje era una celebración tremenda, una celebración gigantesca, y era una procesión larguísima en la que él llegaba con todos sus tesoros y era honrado por todo el pueblo como un héroe nacional, ¿sí? Esto era algo que muchos de los romanos podían haberlo visto solamente una vez en su vida, porque era algo muy raro y era algo muy particular. Era un honor supremamente elevado que se les daba a los generales más importantes. En este caso, Pablo utiliza esta figura para ejemplificar esta victoria cuando Cristo viene a la cabeza y Cristo viene con sus generales, con sus comandantes. Entre ellos, Pablo se ve a sí mismo como un comandante del ejército de Cristo. ¿Qué es particular acá? Dentro de esos honores que se venían brindando a este general, viene toda la columna del general a la cabeza, obviamente sus comandantes detrás, y ahí vienen ¿quiénes? Los tesoros, los esclavos ganados, vienen todas las riquezas y vienen dos grupos específicos de prisioneros, ¿sí? Hay un grupo de prisioneros que es el prisionero que tiene la esperanza porque va a ser liberado, y hay otro grupo de prisioneros que no tienen mucha esperanza porque saben que son los que ya están condenados y los que ya van directamente o para los juegos en los que conocemos que siempre son famosos, que metían a las personas con leones y todo esto, con los gladiadores y todo esto, que ya es condenado a muerte o simplemente los iban a matar. O sea, estos ya estaban condenados sí o sí. ¿Qué es particular?
¿Por qué es tanta la figura del olor? Resulta que como romanos tenían una tradición y ellos tenían sus propios dioses. Para agraciar a sus propios dioses y para adorarlos, ellos quemaban muchísimo incienso, pero es que la cantidad de incienso que quemaban debido a esta celebración era tan grande que incluso se dice que las nubes de incienso podían incluso opacar la ciudad, o sea, era una nube de incienso, pero una cosa tremenda. Imagínense entonces ese olor que iba a quedar con ese incienso tan fuerte que solamente utilizaban en ese momento, era algo que iba a perdurar por varias semanas, una semana por ahí, ¿sí? Iba a quedar en la ropa de los que estaban ahí impregnados con ese olor. Esta figura la utiliza Pablo, ¿por qué? Porque es que el general y sus soldados y sus comandantes van a quedar impregnados de ese olor, ¿sí? Pero más allá del olor que se les pueda pegar y que se les pueda unir, tenemos que ver que esos generales, esos comandantes tienen que estar alineados a las ideas y al pensamiento de su general. Tienen que ser uno solo con su general para poder llegar a la victoria que quieren lograr. Entonces, regresando también de pronto a esta comitiva característica que teníamos, los dos prisioneros, al sentir este olor, los que lograran sobrevivir ya como ciudadanos romanos iban a sentir nuevamente este olor y iban a recordar el día en el que se salvaron, que ahora pasaron de ser esos prisioneros a ser ¿qué? Ciudadanos romanos. Y los que murieron pues no van a recordar nada porque pues van a estar muertos, pero los que logren sobrevivir de esa situación, que estaban condenados, van a recordar, bien sea porque sus familiares o amigos o personas cercanas murieron, entonces van a recordar esa fecha como una fecha de muerte, o porque simplemente lograron sobrevivir. Entonces cuando sientan ese olor van a recordar eso, ¿sí? Entonces, en este panorama vemos entonces a un Cristo a la cabeza de ese desfile y esta victoria, ¿cierto? Y sus comandantes detrás. Algo interesante es que aún después de que termine el desfile, ese olor les va a quedar impregnados a ellos, van a quedar con ese olor por encima, ¿cierto? Entonces cuando se bañen o después de varios días se les va a quitar ese olor. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, aquí el Evangelio nos dice la palabra que ese olor característico del conocimiento de Cristo básicamente es el Evangelio de Cristo. Nosotros como cristianos ya no vamos a estar untados de ese olor, como puede pasar en la situación que ya les contaba sobre el imperio romano y sobre los generales romanos. Ese olor les quedaba impreso, el del incienso, y podía ser recordado por algún tiempo. No, en el caso de Cristo, el Evangelio debe estar dentro de nosotros y debe dar olor fragante. Es como cuando uno tiene una fruta madura. El olor de la fruta madura es característico y tú sientes ese olor y ya reconoces la fruta, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y la idea es que ya seamos cristianos maduros, ese evangelio madura en nuestras vidas y ya nosotros seamos discípulos maduros. Al hacernos discípulos de Cristo, Él empieza a morar en nosotros y nosotros empezamos a dar testimonio de Él. Somos cada vez más parecidos a Cristo y las personas a nuestro alrededor lo van a ver, ¿sí? Para muchos va a ser una situación incómoda y va a ser algo que hay otra vez predicándome, otra vez cristiano, que mejor dicho, o creyente, qué pereza, ¿sí? Para muchos va a ser así y para otros va a ser una oportunidad en la que van a conocer a su Salvador y va a ser un momento de regocijo y alegría, va a ser un momento de salvación, ¿sí? Pero este es un olor que no se nos va a impregnar solamente con una idita el domingo o con estudiar de vez en cuando la palabra, no. Esto es una relación que, así como los comandantes de los ejércitos se impregnan del pensamiento y de las ideas y conocen también a su general, es gracias a esa interacción, ese conocimiento. Asimismo, el olor de Cristo y el morar de Cristo en nuestros corazones va a seguir creciendo siempre y cuando nosotros nos demos la oportunidad de tener una relación fuerte e íntima con Cristo, una relación intencional con Cristo y que nos debemos a la tarea de conocerle y parecernos cada vez más a Él. Nuestro llamado es básicamente a identificarnos con Cristo, a discipularnos y ser discípulos maduros y dar realmente ese fruto del Evangelio que el Señor quiere que nosotros demos, que nosotros vayamos y que otros vean en nosotros ese testimonio, así como las personas cuando comen una fruta que les gusta, por ejemplo la sandía, tiene un olor característico que a muchos les encanta, a mí en lo personal no me gusta, pero básicamente es eso mismo, poder reconocer también cómo
El verdadero testimonio es el que viene de Cristo y la verdadera palabra de salvación es la que viene de Cristo y no la palabra que a veces podemos creer conocer y a un Cristo que solamente conocemos de domingo, ¿sí? La invitación, como les decía, es que nosotros nos parezcamos más a nuestro general, a Cristo, que realmente le busquemos y seamos discípulos maduros, que podamos llevar fruto y testimonio a todos los lugares donde quiera que estemos. Que ese olor fragante del Evangelio de Cristo sea el que llegue a todas estas personas a nuestro alrededor y que no solamente sea un olor de domingo o un olor no fragante que no pueda hacer absolutamente nada en las vidas de estas personas, ya sea para incomodarlos o sea para realmente llevarles una palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar esta reflexión y nos vemos en una próxima oportunidad.